Gracias, Señor, adorando tu presencia en este momento. Gracias, amado Señor, por tu amor, tu presencia, tu favor, tu gracia que dura para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Que esta reunión esté llena de audiencia, una audiencia que te ama y que quiere caminar contigo, Jesús. Una audiencia que te anhela, porque el secreto de los secretos es caminar contigo, vivir a tu lado y hacer lo que a ti más te gusta, tu perfecta voluntad, Señor. Oh, hoy en esta mañana, en el nombre de Jesús, adorando tu preciosa presencia, adorándote en todos los aspectos y sentidos de nuestra vida, Señor. Aquí en tu altar, Espíritu Santo, porque tú eres digno, eres santo, eres digno y eres santo, Jesús. Eres santo, eres digno. Bendito sea tu nombre. Queremos ser más como tú, Jesús. Que una intimidad contigo siga adelante en nuestras vidas, Señor. Caminando contigo, Jesús. Haciendo tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Nos rendimos delante de ti en esta mañana, porque eres digno. En lo secreto de tu presencia, en lo secreto de tu presencia, amado Jesús. En lo secreto de tu presencia, secreto. Ahí en tu altar, Jesús. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Oh, Ramaya Baca Sata Kilarama Casato. Solo podemos lograr ser como tú cuando caminamos contigo, Jesús. Te adoro, Jesús. En lo secreto te adoramos. En mi habitación. Nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti, Jesús. Nos presentamos delante de ti esta mañana, adorándote y dándote gracias por tu amor. Dándote gracias por tu amor, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Solo queremos estar contigo. Oh, Ramakasi, Kilarabo Kosate, Tanalarabaya Makasi. Habitación. Te adoro en la multitud, Jesús. En lo secreto te adoramos, te bendecimos. Nos rendimos delante de ti. Nos rendimos delante de ti, Jesús. Te adoro, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. Urinarabacasita, tarabaraboco, sata. A ti queremos verte, Jesús.
Orimarabaka sata chilaraba. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Orilarabaka sata chilaraba. Nos rendimos a ti, Jesús. Solo tú eres digno. Habitación. Orilarabaka siti chilaraba yabaka toro. En lo secreto te adoramos, Jesús. Orilarabaka siti chilarabaka toro lororo cosita taralaraba y babaka. Solo tú eres digno, Jesús. Solo tú eres digno. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque hoy te estás moviendo en este lugar. Trae con bien a la reunión a aquellos que el Señor se van a conectar hoy. Llenas todo. Estate aquí. Tú que salvas, tú que todo lo puedes. Todo lo puedes, Jesús. Manifiéstate en nosotros, en mí, Señor, manifiéstate. Gracias, Jesús. Oh, amado Espíritu Santo, toca a todos los enfermos, Señor. A todos los familiares enfermos, Señor. A toda persona que se encuentra con conflicto físico, con enfermedad física. Atamos y reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús. Decretando y declarando sanidad completa y total. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Manifiéstate en este lugar, amado Jesús. Oh, amado Jesús. Mi ser sano soy. De Jesús. Milagro ahora está aquí. Poder de las cadenas. Milagro ahora está aquí. El poder de las cadenas. El Padre. Casi. Presencia del Padre. Sin nacer. Padre está aquí. El poder de las cadenas. Milagro ahora está aquí. El poder de
las cadenas. Orilaraba casi. Oh Jesús, ante tu presencia, Jesús, oh amado Jesús, oh recibimos ese milagro. Tu mano de poder, Jesús. Oh, rilaraba casi, rilaraba casada. Oh, Jesús. Está aquí. Tú tienes el poder para romper las cadenas, Jesús. Aquí. Cambiamos esta atmósfera, Dios, adorando, honrando, glorificando, levantando nuestra voz en alto para ti, Jesús. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Jesús, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Toca cada vida esta mañana. Toca cada corazón esta mañana. Y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor, con mis labios. Y mi vida te alabo, bendito Jesús. Que tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús. Que tú, ¿por qué no le dices en esta mañana? Y recuerdas en sí todo lo que Él ha hecho en tu vida. Le recuerdas todo aquello con el cual Él te ha bendecido. Porque tú has sido precioso para mí. Bendito Jesús. Te alabamos, bendito Jesús. Te alabamos, bendito Jesús. Bendito Señor. ¿Qué no le dices en esta mañana? Mientras hacemos este tiempo de intimidad con Él. Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado perdón. Porque tú me has dado cariño.
me has dado amor. Oh, Rabacasita, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado perdón. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado perdón. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Que no le sigues adorando. Solo mirándote a ti, Jesús. Solo honrándote a ti, Jesús, con nuestra vida. Solo honrándote a ti con nuestro ser, con nuestra persona. Siguiendo tu caminar, Jesús. Y sin desmayar, Señor. Estado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrar de tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Es un tiempo para agradecerle a Jesús, a Dios, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por cómo Él se ha manifestado día con día en nosotros y a través de nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, sacamos toda la opresión que hay en los aires y declaramos en el nombre de Jesús que entramos con libertad a tu presencia, Jesús. Entramos con libertad, no solo a adorarte, sino a escuchar tu palabra, aprender de ti, amado Jesús. Ponemos en tus manos esta reunión, dándote gracias por lo que hoy vas a hacer. Gracias, Jesús, por los que se han conectado hoy. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Rabacasita, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que haces. Muy buenos días a todos. Qué bueno que están hoy aquí conectados. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema que habla de nuestra intimidad diaria con Jesús y es caminando con Jesús. Caminando con el Señor, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de mirar cómo estamos caminando con Él. Si lo estamos haciendo de manera pasiva, si lo estamos haciendo de manera tibia o la estamos haciendo de una manera que nuestra vida se destaca por una vida de vivir en el fuego del Señor. Entonces,
Es muy importante que nosotros vamos a vencer el fuego del pecado en nuestras vidas al tener el fuego de Dios en nuestras vidas. Es importante entender que Jesús debe ser nuestro diario andar, nuestro diario caminar, nuestro diario vivir. En la mañana cuando nos levantamos, a lo mejor tú no tienes la oportunidad de ser una persona que día con día, ¿verdad? Tienes el tiempo para orar 1 hora al día o 2 horas al día, pero en tu diario del día, tú tienes el tiempo de estar pensando en el Señor, orar en lenguas, platicar con Él, tener una comunión con Jesús tan plena que cuando llega la noche tú llegas bien satisfecho diciendo, el día de hoy le busqué, me guardé en santidad, guardé mi corazón de resentimientos, de rencores, y aquí estoy delante de Él, caminando y haciendo su perfecta voluntad en mi vida para la vida de los demás. Entonces, nuestro caminar con Jesús debe ser un caminar donde nosotros decidimos no dudar de su grandeza, no dudar de su creación, no dudar de lo que Él representa. Cuando uno sabe caminar con Jesús, sale de la casa y lo primero que te encuentras es con la naturaleza, sabiendo que todo fue creado por el Señor, la mente humana que ha creado las cosas, los árboles, todo lo que hay, las minas, las montañas, todo nos habla de la grandeza del Señor. Aún la mente del ser humano, la cual ha creado tantas cosas, tanto que ha sido creado por la mente humana, todo ha sido creado por Dios, porque Dios creó la mente, Dios creó la inteligencia. Así es que nosotros tenemos que admirarnos de la obra del Señor, porque eso es caminar con Jesús. Eso es caminar con su presencia en nuestras vidas todos los días. Todos los días tenemos algo por qué decirle al Señor gracias, y eso es caminar con Jesús. Todos los días oramos por alguien que tiene necesidad, y eso es caminar con Jesús. Todos los días nos encontramos tal vez con una necesidad que tenemos que orarle al Señor y no confiar en nadie más. Eso es caminar con Jesús. Caminar con Jesús es tomar en cuenta todo por Él y para Él. Así es nuestro caminar con Jesús. No es hablar simplemente de algo físico o una manifestación o algo como lo que vivieron los apóstoles que caminaron 3 años con Jesús y después lo vieron ascender al cielo y ser arrebatado por esa nube. Ese es un arrebatamiento, eso es una manifestación. Ellos tuvieron que aprender a caminar con Jesús aún Él no estando aquí. ¿Y quién nos enseña todo eso? Obviamente que es el Espíritu Santo. Pero nuestro caminar con Jesús es una actitud diaria que la llevamos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de escuchar, en nuestra manera de ver cosas que a lo mejor a Él no le agradan. Y digo, yo no voy a ver eso porque yo camino con Jesús. Eso es caminar con el Señor. No es desprendernos físicamente a dar un paseo. Es caminar con nuestra actitud, con nuestro sentir, con nuestras emociones y con nuestros actos. Porque a cada uno de nosotros nuestros actos nos definen. Entonces, veamos que hubo personas que caminaron con Jesús y las celebramos por ello. Nos gozamos por ver en la Biblia tantas personas que caminaron con Jesús y fueron bendecidas en su diario caminar. Pero nosotros debemos entender que también hubo personas que no lo hicieron, que dudaron, que tenían los ojos velados. Hay maneras de caminar con Jesús, las cuales Él no aprueba en la vida del ser humano. Y es cuando el ser humano decide creer en algo más que no es Jesús, pensando que es Jesús. Y bueno, eso nos habla evidentemente la idolatría que hay en el mundo entero. Mucha gente piensa que Jesús está en todas partes, que es todas las religiones, y tú y yo sabemos que eso no es cierto. Debemos entender que caminar con Jesús es caminar a su manera,
y tener una intimidad correcta con Él a través de la oración, no enfrascándonos en un artefacto, en un ídolo, sino que Jesús vive dentro de nosotros. Él vive dentro de nuestro cuerpo porque venimos a ser su templo. Entonces vamos a Lucas capítulo 24, versículo 13. Si tú lo tienes, por favor búscalo. Lucas 24, verso 13. Y esto sucedió después de que Jesús murió en la cruz del Calvario y después de que resucitó. Ya se le había aparecido a María Magdalena, pero encontramos que en el camino a Emaús, dos hombres van platicando acerca de los acontecimientos. Y en el platicar de estos acontecimientos se encuentran caminando con Jesús, pero no se dan cuenta que Jesús va con ellos. Y vamos a Lucas capítulo 24, verso 13, dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Emaús estaba a 70 estadios, a varios metros de Jerusalén. Significa que Jesús tuvo el poder de manifestarse en un lugar y luego manifestarse a varios kilómetros en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de Jesús. Jesús se puede manifestar a millones de kilómetros en el mismo momento cuando una persona decide caminar de manera correcta con él. Pero aquí definió algo definió esta historia. Ellos iban platicando los acontecimientos que habían sucedido en Jerusalén. Cuando nosotros platicamos de los acontecimientos de la palabra del Señor, tenlo por seguro que tendremos una manifestación de Jesús en nuestras vidas. Sea personal, sea una manifestación sobrenatural, es una manifestación de Dios para nosotros. Porque estos hombres, a pesar de que no entendían lo que había pasado, algo se encontraban haciendo de manera correcta, platicando los acontecimientos que habían sucedido. Algo dentro del corazón de estos hombres estaba bien, porque ellos estaban inconformes de cómo habían tratado a Jesús y lo reconocían como un profeta. No lo habían reconocido al 100% como el Mesías, pero entendemos un principio sumamente importante. Ellos están recibiendo esta manifestación. ¿Por qué? Porque están hablando acerca de los acontecimientos que están sucediendo. Están hablando de los profetas, están hablando de la vida de Jesús, están hablando de lo que le sucedió. Versículo siguiente dice: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Wow! Increíblemente, Jesús caminaba entre estos dos hombres, pero ellos de alguna manera no se percataron de que Jesús era Jesús, la deidad de Jesús. Probablemente asentieron con su cabeza y se voltearon a ver el uno al otro y dijeron: ¿quién será este? ¿Por qué se nos unió? Y Jesús comenzó a caminar con ellos, pero ellos no se dieron cuenta de que Jesús era el que estaba caminando con ellos. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Jesús quiere caminar con nosotros. Jesús quiere andar en nuestro diario vivir. A Él le preocupa tu trabajo, a Él le preocupa tu vida, a Él le preocupa tu familia. Pero hay una cosa que tenemos que comprender. Cuando tenemos que dejar de hacer algo para prestarle atención a Jesús, hay que dejarlo de hacer. Hay veces que le damos más importancia a otras cosas que nuestro caminar con el Señor. Hay veces que los problemas vienen a arrasar sobre nuestras vidas de una manera muy drástica y violenta. Y hay veces que esos asuntos tratan de lastimar nuestra vida, tratan de lastimar nuestra persona. Y muchas de las veces nos pueden hacer dudar del poder de Dios. Ese momento nosotros tenemos que tomar un tiempo para arrodillarnos, como el profeta Daniel.
Cuando el rey Nabucodonosor levantó esa estatua, el rey Darío levantó esa adoración a su nombre, y dice la Biblia que Daniel decidió orar 3 veces al día como solía hacerlo antes. Sabes, hay veces que dejamos de hacer cosas que sabemos que tenemos que hacer. Y una de ellas es arrodillarnos ante la presencia del Señor cuando se avecina un conflicto. Sabes, hay veces que no vamos a entender el por qué nos están pasando cosas. Pero ¿sabes qué? No fuimos llamados a entender todo lo que nos pasa. Pero sí fuimos llamados a arrodillarnos y buscar la presencia del Señor en tiempos de conflictos. Hay veces que estamos emocionalmente dañados y no sabemos por qué pasó lo que pasó. No sabemos por qué tuvimos que pasar. Y a veces nos preguntamos, ¿pero qué hice mal para que sucediera eso? Entonces debemos entender una cosa muy importante en esta mañana, que nuestro diario caminar con Jesús tiene que ver el cómo enfrentamos la situación caminando con Él. Caminando con Él no de manera física, sino que, Señor, hoy te presento esta situación, no sé por qué pasó, no sé por qué se manifestó esta situación, pero aquí estoy, Señor. Solo tú me puedes sacar de este problema. Solo Él nos puede sacar de ese problema. Tú olvídate de todo lo demás. Adoremos, adoremos y busquemos. También una manera de desprendernos de los conflictos emocionales en nuestras vidas es adorando a Dios. Adorando a Dios. Por eso nuestras reuniones proféticas las comenzamos con adoración. Comenzamos adorando al Señor. ¿Por qué comenzamos adorando al Señor? Porque adorar al Señor es todo. Adorar al Señor es presentarle nuestros problemas y creer que Él los va a resolver tarde que temprano. A lo mejor no es a la manera que nosotros pensamos, pero Dios va a resolver nuestras situaciones si nosotros decidimos adorarle en medio del conflicto. ¿Has escuchado esa canción? ¿Cuán grande es Él? ¿Cuán grande es Él? Hay veces que tenemos que pararnos a descubrir esa grandeza a través de la adoración. Arrodillarnos. Nadie te dice que siempre tienes que decir algo, tener una lista de peticiones. Hay veces que solamente hay que adorar y buscar su presencia con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Gracias, Jesús, por lo que hablas, por lo que haces, por lo que manifiestas en cada uno de nosotros. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, dice la Biblia que hablaban y discutían entre sí. Hablaban y discutían entre sí. ¿Por qué estaban discutiendo entre ellos mismos? Estaban discutiendo entre ellos mismos porque obviamente no estaban en un común acuerdo. Es muy fácil entrar en asuntos de discusión cuando son dos personas que no son espirituales. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que comprender en nuestro diario caminar. No podemos estar cerca de gente que no es espiritual porque nos van a volver igual que ellos. Nos van a volver igual que ellos. Nos van a convertir igual que ellos. Nosotros tenemos que juntarnos con personas que no solo se reúnen en una reunión y adoran y buscan y eso y se acabó. Nosotros tenemos que juntarnos con personas que a diario adoran al Señor con su actitud y su persona. Ese tipo de gente nos va a volver igual que Jesús. Dice la Biblia que ellos discutían entre sí y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. No podemos perder el tiempo discutiendo en cosas que no valen la pena. Muchas personas, inclusive personas que ya tienen años en el cristianismo, les gusta discutir entre ellas, pelear entre ellas. Esa es una deficiencia en nuestro caminar con el Señor y obviamente es una pérdida de tiempo. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Jesús está caminando con nosotros.
No podemos discutir con alguien. Tenemos que hacer a un lado todo aquello que puede provocar un alejamiento del Señor en nuestras vidas. Jesús nos está diciendo, camina conmigo, hijito. Camina conmigo y presta más atención a lo que yo quiero de ti. Ya no prestes atención en los asuntos de otros, en los pleitos de otros, en las situaciones de otros. Ya no prestes atención en esas cosas. Porque una persona que discute entre sí por algún acontecimiento, por algo que no le pareció, pues obviamente se va a perder la oportunidad de vivir la gran bendición de sentir a Jesús en su vida y de ser el reflejo de Jesús en su vida. Entonces vamos a ver lo que dice el verso siguiente. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Los ojos de una persona se velan cuando la persona se encarga de distraerse en cosas que no valen la pena. Y eso es algo que nosotros tenemos que descubrir de nuestro diario andar con Jesús. Como te lo dije hace rato, no perdamos el tiempo con cosas que nos quitan la mirada de Jesús. No perdamos de vista a Jesús. Quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 12. Y es un pasaje que lo predico una y otra vez, porque Hebreos 12 es un pasaje sumamente poderoso. Lo hemos hablado, que el libro de Hebreos fue escrito por un grupo de judíos mesiánicos que estaban en persecución. Pero ellos tuvieron que aprender a mirar a Jesús en medio de los conflictos y la persecución. Se avecine o no se avecinen persecuciones en nuestras vidas, debemos entender que fuimos llamados a caminar con Jesús. Fuimos llamados a caminar con Jesús. Ve conmigo a Hebreos capítulo 12, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Fíjate bien, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En los estadios de los romanos, cuando entraban los grandes deportistas que corrían sus carros como Ben-Hur, entraban por los pasillos y mientras corrían por los pasillos veían las imágenes de los grandes corredores. Pero aquí, Hebreos capítulo 12, que es un tiempo donde el pueblo de Israel está sufriendo persecución y muchos cristianos son aventados al Coliseo para ser devorados por leones o ser quemados o ser un centro de atracción en el circo del Coliseo. Ellos vieron que cuando entraban esos grandes deportistas con sus espadas, con sus arcos, entraban por los grandes pasillos del Coliseo, admirando a los grandes deportistas que estaban a los lados de los pasillos. Y ellos de alguna manera reflejan en Hebreos capítulo 12 que no es mirar la nube de testigos de las personas que estuvieron en el pasado. Muchas de las veces admiramos a grandes predicadores, admiramos a grandes profetas y quitamos nuestra mirada de Jesús. No tiene nada de malo hacer eso, créemelo, no tiene nada de malo. Tenemos que recibir palabra. Pero hay algo que nosotros tenemos que comprender de nuestro diario andar con Jesús. El autor de la vida se llama Jesús. Andamos en busca de Jesús. No andamos en busca de un humano que nos va a fallar, porque el ser humano nos va a fallar, se va a equivocar. Pero si tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, no va a haber margen de error. Mira lo que dice el versículo siguiente. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros muchas de las veces pasamos por situaciones donde ya no hemos querido seguir, ¿verdad? Muchos cristianos han querido tirar la toalla, ya esto no funcionó, ya no voy a seguir. ¿Sabes por qué? Porque están esperando algo. Tal vez piensan que ser cristiano y ir a la iglesia es solo una varita mágica, que la misma influencia que están teniendo al acercarse al Señor tiene que ser algo de un abrir y cerrar de ojos. Y ¿sabes qué? Las cosas no funcionan así. En nuestro diario andar con el Señor, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Jesús estuvo crucificado por varias horas durante la tarde. Estuvo crucificado, su espalda dañada por los latigazos, infectada por los latigazos, una corona de espinas en su cabeza, sus manos fueron agujeradas por unos clavos, sus pies agujerados. Pero nos dice las escrituras que el maestro menospreció la muerte en ese momento y se gozó, se alegró. ¿Qué es menospreciar el valor de algo? Si nosotros queremos caminar con Jesús, tenemos que menospreciar el valor de las cosas que nos pasan. Es como si tú vas a la tienda el día de hoy, vas a comprar una artesanía y llegas a ese lugar y te dan un cierto precio. Y tú volteas y ves ese artefacto, te dicen este artefacto cuesta $20. Y tú agarras y dices, para mí eso solo vale $5. Eso es menospreciar el valor de algo. Cuando ese valor no tiene el valor en tu percepción, nosotros tenemos que menospreciar el valor de las críticas. Hay veces que la gente te critica y haces un circo de eso. Es que tú hablaste de mí, tú me hiciste esto. Y créemelo, eso es la naturaleza humana, que muchas de las veces nos ofendemos. Y eso permite que no nos parezcamos a Jesús. Nosotros tenemos que entender que tenemos que aprender a menospreciar el valor de las cosas. Menosprecia el valor de las cosas que te han sucedido. A lo mejor pasaste por un divorcio, por una separación, y eso te ha deprimido. Y créemelo, yo sé que eso te provocó un dolor, pero tienes que aprender a menospreciar el valor de lo que te pasó para que puedas seguir avanzando. Tienes que menospreciar el valor de lo que te sucedió para que puedas seguir viendo a Jesús a tu lado. Si tú empiezas a enfocarte en lo que te acaba de pasar, en lo que te sucedió el año pasado, no vas a poder seguir avanzando. Vas a seguir caminando con amargura en tu corazón. No podemos controlar las cosas, no podemos controlar el movimiento de la tierra, no podemos controlar el día y decir, no quiero que el día solo dure 8 horas, quiero que dure toda la vida. Eso es imposible. La vida tiene su curso y nosotros no podemos controlarlo todo. Tenemos que entender que las cosas, va a haber momentos en que las cosas se van a salir de nuestras manos, de nuestro control. Y no por eso me voy a enfrascar en el problema. Tengo que aprender a menospreciar el valor de ello. Y eso también dice que yo tengo que aprender de lo que me sucedió para que no se vuelva a repetir. Esa es la única manera en que yo puedo hacer que mi futuro cambie. El que yo agarre la experiencia y que yo permita que Jesús me enseñe a hacer las cosas. Jesús es perfecto. Jesús, aun cuando fue a la cruz, él no pudo manipular esta situación porque él había sido llamado a ser crucificado y a resucitar al tercer día, porque él había sido llamado a morir por los pecados de la humanidad. Tú tienes un llamado de parte del Señor. Tú has sido llamado para algo y hasta que tú no veas que eso se cumpla,
tú no habrás llegado a tu máximo potencial. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús se encuentra en la cruz del Calvario, pero están dos ladrones crucificados a sus lados. Uno de ellos está burlando mientras el otro lo calla y le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mira cómo menospreció Jesús el dolor de la cruz, dándole salvación a una persona que estaba crucificada al lado de él. Ahí Jesús se gozó, se alegró en medio del dolor. Yo quisiera que cada uno de nosotros aprendamos a menospreciar el dolor de las cosas que nos suceden en la vida y que aprendemos a poner a Jesús en primer lugar en nuestras vidas y que lo agarremos como un ejemplo a seguir. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Muchas personas solo esperan que el Señor les hable bonito. A veces Dios nos va a hablar fuerte. Y tú y yo sabemos que la iglesia no está diseñada a darnos palmadas en la espalda. Yo voy en contra de eso. Yo creo que Dios tiene que hablar a nuestra vida, porque día con día a través de la palabra somos santificados. Y no es una palabra blandita la que tenemos que aprender a recibir en nuestro diario andar. Estos hombres en Emaús platicaban cosas que los distraían. Hacían cosas que los estaban distrayendo al grado que no reconocieron la persona de Jesús caminando a su lado. Nosotros tenemos que menospreciar el valor de las cosas. Tal vez si ellos hubieran estado platicando, Él era el Mesías, Él va a resucitar, creemos en lo que estas mujeres dijeron que resucitó, pero ellos entraron en un estado de discusión y Jesús tuvo que entrar ahí a reprenderlos en cierta manera. Versículo siguiente: respondió uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, vamos a ver el verso anterior, perdón, dice: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Ellos estaban tristes porque ellos creían que Jesús había sido el Mesías, pero su duda los estaba invadiendo. Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro.
Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entra pues a quedarte entró a quedarse pues con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Jesús se desapareció de la vista de ellos. Ellos tuvieron que tener un encuentro con Jesús para darse cuenta que caminar con Jesús tenía que ser a la manera del Padre. Ellos tenían que empezar a recordar las profecías del Antiguo Testamento. Por eso nosotros predicamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, predicamos. Aunque el Antiguo y el Nuevo Testamento sucedieron muchos años atrás, siguen siendo cartas que nosotros tenemos que recordar para que la gloriosa manifestación de Jesús se manifieste en nuestras vidas. Qué gloriosa presencia hemos experimentado cuando estamos orando y estamos metidos en la presencia del Señor. Qué gloriosa presencia se manifiesta en nuestras vidas cuando estamos metidos en la presencia del Señor. Sabes, te voy a decir algo esta mañana. Nosotros tenemos que empezar a hablar más de Él y menos de nosotros. Tenemos que empezar a hablar más de Él y menos de nosotros. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que hacer que la palabra entre en realidad a nuestra vida y que transforme todo lo que hay en nosotros. Y no te estoy diciendo que lo hagas de una manera religiosa, donde a todo mundo le vas a dar de bibliazos. Claro que no. Pero la gente tiene que ver que nosotros estamos realmente enamorados de Jesús. Cuando una persona está enamorada de Jesús, se define por sus palabras. Es una persona que ya no pierde el tiempo en discusiones vanas. Hay que cuidar lo que hablamos. Hay que cuidar lo que discutimos, lo que hablamos. Aún como creyentes, nosotros no somos llamados a discutir o alegar o debatir con otros cristianos. Hoy en día en las redes sociales, ¿cómo existen los debates entre cristianos? Que unos piensan en un punto, otros no creen en otro punto y se ponen a discutir entre ellas. A mí me ha pasado que de repente doy una palabra y no falta aquel que me manda un mensaje para querer discutir conmigo. Yo simplemente lo ignoro y lo bloqueo y ya no quiero tener una plática con esa persona porque esa persona no va a edificar. Una ocasión le tuve que decir a una persona: bueno, ¿qué es lo que tú estás discutiendo? Y él estaba discutiendo un punto y le dije esto. Le dije: mira, yo ya soy creyente, ya soy salvo. ¿Por qué te pones a discutir conmigo? Vete a ganar almas para Cristo. Ese es nuestro llamado en el Señor. ¿Y sabes qué? Él me escribió y me dijo: tienes toda la razón. Esto es una pérdida de tiempo. Perdóname, hermano, Dios te bendiga. Y se desconectó. Nosotros tenemos que aprender a desconectarnos de las discusiones. Las discusiones evangélicas o cristianas van a producir que nosotros no caminemos de manera correcta con el Señor.
Jesús les enseñó a estos hombres diciéndoles insensatos, tardos para oír y tardos para entender. Y Jesús les habló acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Jesús les está dando a entender, miren, hay cosas en las que ustedes tienen que hablar con más detalle y es de lo que está escrito, pero se ponen a discutir de cosas que no valen la pena. Por eso yo no estoy manifestado a sus vidas. Cuando nosotros discutimos con otros cristianos es una pérdida de tiempo. Cristianos que no abrazan tu manera de pensar son cristianos que te van a hacer perder el tiempo. Yo te doy este consejo. Si alguien quiere discutir contigo por la manera en que crees y lo que Dios está mostrando a tu vida, dile esto. Así díselo. Vete a ganar almas para Cristo. No discutas conmigo. Vete a ganar almas para Jesús. Dios te bendiga. Date la vuelta y vete. Estaba yo hace unos años atrás, varios años atrás, pues, como unos 20 años atrás. Estaba yo sentado ahí en una banqueta, en un tianguis, y estaba yo leyendo la Biblia. Estaba yo con la Biblia leyendo ahí. Llegó un hombre y me dijo, ay, estás leyendo las escrituras, Dios te bendiga, qué bueno, yo también soy cristiano. Hasta ahí vamos bien. Yo le dije, qué bueno, yo también soy cristiano, Dios te bendiga. Y empezamos a hablar de las cosas del Señor. Y me dice esto, ¿en qué iglesia te congregas? Y le digo yo la iglesia donde me estaba congregando en aquel tiempo, y comienza él a criticar la iglesia donde yo me estoy congregando. Y le digo, a ver, momento, le dije así, momento. Tú eres cristiano, yo soy cristiano, ya eres salvo, yo soy salvo. Ve toda esa gente que está caminando. Digo, vete a evangelizarles a ellos. No estás perdiendo el tiempo conmigo. Y se dio la vuelta, agachó la cabeza y fue y se sentó. Al ratito regresó y me pidió perdón. Sabes, es la mejor estrategia de parar a una persona que le gusta discutir sobre términos doctrinales o bíblicos. Muchos cristianos están mal educados en esa área. Una persona que le gusta discutir es una persona que le gusta perder el tiempo. No vamos a perder el tiempo. Hay muchas almas que tenemos que alcanzar. Hay gente que no conoce del Señor. Recuerdo hace algunos años atrás, mientras yo predicaba en las plazas, me acuerdo que muchos cristianos llegaban ahí a predicar, llegaban bautistas, luteranos, metodistas, llegaban apostólicos, llegaban a evangélicos, llegaban de todo. Evangélicos que no estaban incluidos dentro de una denominación y se ponían a predicar y al rato se ponían a pelear entre ellos. Híjole, era un pleito devastador. Se ponían a discutir sobre asuntos doctrinales en frente de gente que no conoce al Señor. Y fíjate lo que pasaba después de eso. Sucedía que llegaban personas a sentarse al lugar, al kiosco, y empezaban a llegar los cristianos, y llegaban otros cristianos y decían, oye, ¿vienen a escuchar la palabra? No, dicen, venimos a ver el circo entre cristianos, porque se pelean bien padre. La gente no iba a escuchar la palabra que se predicaba, iban a ver los pleitos entre mismos cristianos. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Nosotros como cristianos ya no debemos de estar perdiendo el tiempo en discusiones. Las discusiones que tienen que ver con asuntos doctrinales, que mi iglesia dice, que mi iglesia es la más grande, que mi iglesia es la mejor, que yo pienso esto, son discusiones vanas, que no tienen propósito y no te van a llevar a ningún lugar. Lo único que van a hacer es que te van a provocar, te van a hacer que te enojes, te van a sacar de tus casillas. Y lo mejor es, háblale a la mano, Dios te bendiga, adiós. Y te vas y le hablas a alguien más. Cuando yo he evangelizado, yo me he topado con todo tipo de gente y le he evangelizado a gente que en algún momento fueron cristianos y se alejaron del Señor, y me ha tocado gente que empieza a querer discutir conmigo.
Lo único que hago, le digo, ya conoces al Señor, Dios te bendiga, cuídate mucho y me voy con el siguiente. Y se ve muy mal tal vez lo que hago, pero a veces los dejo hablando solo. Yo no tengo por qué estar discutiendo. Yo voy a hablar de Cristo. Yo voy a hablar del Señor. Sabes, hay gente que se molesta cuando los ignoran porque están predicando la palabra. No te molestes porque te ignoran. Luego, voltéate al otro lado y enfócate en la persona que te va a prestar atención. Te aseguro que de 10 personas que tú le hables del Señor, 2 de ellas van a estar atentas, y si no es que más. Entonces, déjame decirte una cosa muy importante. Nuestro caminar con el Señor no puede ser distraído por discusiones, mucho menos por discusiones doctrinales. Algunos dicen que son de Pablo, otros son de Cefas, otros de Apolos. Decía en 1 Corintios, algunos van a decir que son de cierta denominación, de cierta iglesia, y no va a faltar aquel que te diga que su iglesia es mejor que la tuya. Recuerda una cosa, le servimos a Jesús, le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando yo vine a servir al Señor acá al Bajío, el Señor me dijo esto: sal de todo movimiento y estructura humana y sígueme a mí, porque yo di mi vida por ti. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Nosotros seguimos a Jesús. Jesús dio su vida por ti, derramó su sangre por ti, lo dio todo por ti. Entonces tienes todo el por qué seguirlo a Él. Los humanos estamos encargados de ayudarte a conocer todo acerca de Dios por el estudio de la palabra. Pero al único que vas a seguir se llama Jesús. Tú debes de seguir a Jesús. Tienes que seguir a Jesús. Dilo conmigo, yo tengo que seguir a Jesús. Tienes que seguir a Jesús en tu vida. El mayor deleite es conocer y caminar con Jesús. Y en Él es el andar en Él y descubrir que es un deleite experimentar su presencia. ¿Has experimentado la presencia de Jesús, del Espíritu Santo, que viene siendo la misma? La presencia del Padre se ha manifestado a tu vida. Hay que buscar más esa presencia tan hermosa. Los discípulos vivieron el caminar con Jesús físicamente, pero tuvieron que aprender, como lo dije anteriormente, a experimentar la presencia de Jesús sin tenerlo físicamente a su lado. Ordenar en el nombre de Jesús es conocer la esencia de su nombre por la intimidad que se vive en Él. Yo quiero decirte algo esta mañana. Caminar con Jesús tiene que ver con toda nuestra vida. Tiene que ver en cómo hablamos, con quién nos juntamos, con quién nos desenvolvemos durante el día, quiénes somos en realidad, cómo es la manera en que pensamos, qué es lo que ponemos en primer lugar durante el día. ¿Andas afanado durante el día? ¿Andas triste durante el día? ¿Andas deprimido durante el día? Hey, yo te digo en esta mañana, camina con Jesús. Tómalo de la mano. ¿Cómo? Señor, aquí estoy. Señor, no entiendo lo que me está pasando. Me siento desanimado, me siento triste, me siento confundido por esto que pasó. Pero hoy me tomo de tu mano, Jesús, y hazlo de una manera efectiva, adorándolo, alabándolo, aplaudiéndole, glorificándolo, honrándolo. Tal vez tú necesitas agarrar el teléfono y hablarle por teléfono a alguien que te ha enseñado la personalidad de Jesús. Oye, ¿sabes qué? Te quiero pedir que ores por mí. Y que ahí tú en silencio, en la otra línea del teléfono, recibas esa oración. Y que tú recibas un consejo que viene de parte de Dios a tu vida. Una persona que camina con Jesús como Enoc. Génesis capítulo 5, verso 24. Créemelo,
A lo mejor ya has escuchado este tipo de predicaciones por muchos años. Te felicito por ello. Nosotros somos llamados a estar recordando todo este tipo de mensajes, porque cuando lo recordamos, entendamos una cosa, volvemos a nuestro primer amor. Volvemos. Capítulo 5, verso 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Wow. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Yo quiero animarte en esta mañana a ser como Enoc, a caminar, no como los que iban en camino de Emmaus, sino como Enoc. Enoc desapareció porque sus días se los entregaba a Dios. Cuando él se sentía confundido, se sentía desanimado, se deprimía, tal vez se salía de su casa y se iba a un lago cerca y se quedaba ahí debajo de un árbol, platicando y caminando con Dios durante horas. No nos habla más acerca de Enoc. Enoc no tenía la esencia de un profeta, no era un profeta que está descrito en la Biblia, no era un Samuel, no era un Elías, no era un Eliseo. Pero hay cosas hermosas de Enoc. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora quiero que te vayas a una imaginación extremadamente increíble. Enoc se levantaba en las mañanas, se miraba probablemente en un espejo, miraba su persona y veía que había pasado horas en la presencia del Señor. Había pasado horas fuera de los afanes, de los conflictos, de los problemas que lo podían separar del Señor, y se iba a caminar con Jesús. Tal vez tenía muchas cosas que hacer porque tenía una familia que sostener y que mantener, pero nunca permitió que el afán le robara a él la oportunidad de caminar con Dios. Como te digo aquí, caminar con Dios es desprendernos de la ansiedad, del afán, de la preocupación, del desánimo, de la depresión, de la tristeza, de las tristezas de aquellas cosas que no te salieron bien en el pasado. Ya es tiempo de desprendernos de aquello que nos está tratando de robar nuestro diario vivir. Ve conmigo a Génesis 6:9. Me gusta la historia de estos hombres. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, otro que caminó. Hijo de Enoc, hijo de la generación de Enoc. Caminó. Nosotros podemos aprender de personas que caminan con Dios. No vamos a tratar de imitarlos, pero sí vamos a imitar su manera de caminar con Dios. Me gusta ver personas que no se preocupan por las cosas. Me gusta ver personas que me pueden enseñar a mí a no afanarme. Me gusta ver personas que tienen mucha fe en el Señor y que confían en Él. Cuando venga un problema, un conflicto económico a tu vida, solo descansa, detente y ponte a pensar en esto. Siempre he tratado de resolver las cosas y no me salen como yo quiera. Ya hice todo lo posible. No voy a dejar que me roben. No puedo hacer nada por cambiar esta situación. Ponte de rodillas y entrégaselo al Señor. Eso es caminar con Jesús. Camina con Jesús con tus actitudes. Vamos a Génesis capítulo 17, verso 1. Génesis 17, 1. Oh, qué hermosas palabras. Qué hermosas palabras estamos aprendiendo esta mañana. Era Abraham de edad de 99 años. Fíjate, no hay una edad para caminar con Dios. Puedes estar muy cansado de que las cosas no han funcionado, pero Abraham tenía 99 años, no tenía hijos. Su esposa era estéril. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí
y sé perfecto. La primera vez que Dios se le apareció a Abraham fue a los 99 años. A veces estamos esperando que Dios se nos aparezca ya, Dios, dime algo, aparécete ya, dime esto, dime aquello, y no pasa. Y viene la frustración, viene el desánimo, porque escuchamos el testimonio de otros, de cómo Dios se ha manifestado a sus vidas. Mira, todo lo que Dios ha hecho en la vida de otros, Dios lo hizo en ellos. Tú eres único. Dios va a manifestarse a tu vida de manera única. No tienes por qué sentirte mal o sentirte menos. Dios tiene un plan especial para ti. Hey, si a Abraham se le apareció a los 99 años y tú tienes apenas 2, 3, 4, 5 años de convertido, 10, 20 años, no te sientas tan mal. Él tenía 99 años cuando Dios se le apareció por primera vez. 99 años. Y dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Tenía 99 años y estaba recibiendo una promesa, un pacto de multiplicación. Ponte a pensar en esto. Si había oportunidad para Abraham, hay oportunidad para ti. Hay oportunidad para mí. 99 años. Muchas personas a los 99 años ya perdieron todos sus anhelos, todos sus deseos. Déjame decirte una cosa muy importante en esta mañana. Dios nos está hablando. Dios te está hablando. No es demasiado tarde. No es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Ya no estés recordando las cosas que no hiciste bien. Hay cosas que no hiciste bien, pero dice el Señor, yo no te estoy culpando. Yo estoy mirando tus deseos de buscarme completamente. Yo estoy mirando tus deseos de amarme completamente, dice el Señor. Yo estoy mirando cómo me buscas ahorita, no cómo fuiste el año pasado. Yo estoy mirando cómo me estás buscando ahorita, dice el Señor. ¿Cómo estás buscando al Señor en esta mañana? ¿Cómo lo estás buscando en tu vida? ¿Cómo lo estás buscando en tu vida? ¿Cómo lo estás buscando en tu vida? Quiero que busques Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Búscalo ahí en tu Biblia. Miqueas, un profeta que no siempre hablamos de Miqueas, pero es bueno entrar en otros libros proféticos donde Dios nos va a hablar y Dios se va a mostrar a nosotros. Dios se va a mostrar a nuestras vidas. Estos libros son los libros cortos, proféticos de la Biblia. Miqueas, un libro que también es poderoso en el Señor. Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Lo tienes? Lo tenemos aquí. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice Miqueas. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ok, Miqueas nos da una referencia más profunda de cómo caminar con el Señor. Vamos a ver. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Ok? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Ok? ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de mí? Solamente haz justicia. Perdona a los ofensores. Haz justicia, haz el bien, evangeliza. Haz bien, ayuda a alguien que no has podido ayudar. Ora por alguien, evangelízale a alguien, ministra a alguien. Ponte a servir en la iglesia, eso es hacer justicia.
Todo eso tiene que ver con nuestra justicia. Jesús hacía justicia cuando predicaba y oraba por enfermos, cuando sanaba leprosos, cuando oraba por ciegos, cuando visitaba familias, cuando fue a visitar a Zaqueo, él fue a hacer justicia y era un ratero, pero Jesús entró en su casa y en ese día fueron salvados. ¿Ok? Amar misericordia. Ama, da misericordia a aquellos que no tienen. Ve, tal vez en esta semana visitar un centro de rehabilitación. Eso es dar misericordia. Ve y predica a un centro de rehabilitación. Ve, darles una palabra. Ve y ora por un centro de gente que está enferma por una cierta enfermedad. Hey, por mucho tiempo, me acuerdo que yo fui a ministrar en centros de rehabilitación, inclusive llegamos a ir a centros de misericordia y vida, donde iba gente que estaba enferma de SIDA. Íbamos y les predicábamos de Dios. Y número 3, humíllate ante tu Dios. Humíllate ante tu Dios, arrodíllate. Humíllate cuando cometas un error. Humíllate delante del Señor. Eso es caminar con el Señor. Eso es caminar con el Señor. Ve conmigo a Zacarías 6:16. Zacarías capítulo 6, verso 16. Vamos a ver lo que dice Zacarías 6:16. Zacarías capítulo 6, verso 16. ¿Lo tienes? Las coronas servirán a Edem, a Tobías, a Em, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Perdón. Zacarías 6:15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyeres obedientes la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué es caminar con Jesús? Ser obedientes a su voz. Ser obedientes a la voz de Dios en nuestras vidas. Cuando tú recibas una palabra profética, asegúrate de ser obediente a esa palabra. Asegúrate que si esa palabra te está demandando obediencia, hazla. Si es una palabra que te está dando la opción de decidir, bueno, decide de manera correcta. Vamos a Mateo capítulo 14, verso 22. Mateo capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ve, ellos se fueron en la barca, Jesús caminó hacia ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido lo que era realmente caminar con Jesús. Eran escépticos, eran personas que se admiraban más por las cosas que otros decían que las que Jesús estaba mostrando en ese momento. Cuando Jesús al fin caminó hacia ellos, lo confundieron con un fantasma. Una persona que no conoce a Jesús, una persona que no camina con el Señor, va a creer en cualquier cosa, en cualquier tontería. Se va a meter en asuntos de metafísica, se va a meter en asuntos de cosas que le desagradan al Señor. Va a empezar a creer que Jesús también es Mahoma, y que van a empezar a mezclar toda la verdad con cosas que no son ciertas.
¿Por qué? Porque no han caminado con la esencia del Señor. Hace un tiempo atrás estaba yo evangelizando a un ateo y Dios me dijo que le diera este pasaje porque él decía que Dios no existía y él empezó a hablar de otras cosas que sí creía, como la metafísica, y le dije esto: tú no has tenido un encuentro con Jesús, por eso piensas que Jesús es una superstición. Cuando una persona no camina con Dios, confunde las cosas de Dios con supersticiones. Y créemelo, hay muchos cristianos que creen que las manifestaciones del Espíritu Santo son supersticiones. Hay gente que no está diseñada para que les cuentes sueños y visiones que Dios te ha dado, porque son cristianos carnales, son cristianos que no conocen, no saben. Yo me he llegado a frustrar con cristianos, inclusive con pastores, que no tienen un caminar con el Señor Jesús. Sus vidas se las llevan en puro discutir. Ellos creen en las supersticiones, pero no creen en la manifestación del Espíritu Santo. No creen en el poder del Señor. ¿Por qué? Porque no tienen un caminar con Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender una cosa muy importante. No todos van a entender lo que Dios está haciendo contigo. No todos tienen el diseño de poder entender lo que Dios te está hablando. Porque mucha gente está distraída en cosas que no valen la pena. Te voy a decir una cosa muy importante: cuando te llenas demasiada actividad secular, pierdes por la esencia tu caminar con Jesús. Trata de no afanarte demasiado. Trata de no afanarte demasiado si quieres que tu caminar con el Señor sea perfecto. Hay personas que se pasan toda su vida en el gimnasio. Hay personas que se la pasan toda su vida en la escuela. ¿Y qué pasa? Con el tiempo viene el evangelio y no lo creen porque llenaron su mente de tantas cosas que los distorsionaron para no tener fe. Y nosotros que estamos empezando a hacer las cosas bien delante del Señor, tenemos que mantenernos en ese nivel. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bueno, fue el único que se atrevió. Pero todo lo que había en la cabeza de Pedro no lo mantuvo caminando sobre las aguas. Mira lo que dice. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué experiencia tan tremenda la de Pedro al caminar en las aguas! Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Bueno, en esencia, Pedro no estaba tan perdido, porque aun cuando una persona comienza a voltear y a perder su atención de Jesús, si tiene el carácter de voltear una vez y decirle: Jesús, tú me has salvado otras veces, sálvame otra vez. Jesús fue y se asió de él, lo tomó y lo abrazó y lo sacó de ese hundimiento. Sabes, a veces puede que no discutas, pero a lo mejor te fijas demasiado en un problema que hace que dejes de congregarte, que hace que dejes de buscar al Señor. Te entristeces tanto, que empiezas a hundirte en el problema. Mira, te voy a decir una cosa. No te hundas en el problema. Por muy bajo que caigas, Dios no va a dejar que vayas demasiado hondo. Dios te va a levantar en medio de tu situación. Dios te va a levantar y te va a cuidar y te va a proteger y te va a llenar de favores y de gracia. Oh Señor, gracias Señor, porque nos estás enseñando una palabra. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sabes, a lo mejor has entrado en un estado de duda.
Tal vez estás escuchando demasiadas voces. Quieres quedar bien con todo el mundo. No trates de estar quedando bien con todo el mundo. No trates de quedar bien con todo el mundo. Trata de mirar a Jesús y quedar bien con Él. Jesús te está llamando. Él te va a sacar de esa tormenta. Él te va a sacar de ese problema. Pero tu mirada tiene que estar puesta en Él. Hey, sal hoy, no sea tal vez de tu trabajo, sal de lo que estás haciendo, ve a tu casa, abre las ventanas y comienza a platicar con Dios con las ventanas abiertas. Daniel lo hacía. Daniel platicaba con Dios así. Le agradecía al Señor por lo que él había hecho, mirando hacia el cielo, mirando por las ventanas. Platicaba con Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que exponernos al Señor? Señor, aumenta mi fe. Yo he orado en ocasiones por mí mismo. He ayunado para que mi fe aumente. Yo he tomado hasta 3 días ayunando en ayunos parciales. Solamente esto, Dios, te entrego este ayuno para que aumentes mi fe. Es todo por lo que ayuno. Wow, cuando yo he orado por ese punto tan importante que Dios aumente mi fe, comienzo a orar por una gran cantidad de enfermos y todos comienzan a sanar. Comienzo a ver milagros financieros en mi vida. Comienzo a ver cosas tremendas. Me dedico a ayunar para que mi fe aumente. Yo quiero darte ese secreto hoy. Ayuna para que tu fe aumente. Tal vez la semana que entra, prepárate esta semana. Órale al Señor, Señor, a partir de lunes quiero entrar en un ayuno de 3 días para que mi fe aumente. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe para creer de esta circunstancia en la que estoy pasando. Tal vez estás pasando por un problema financiero. Tal vez estás pasando por un problema de salud. Dile a Dios que aumente tu fe para que mejores. Tal vez estás pasando por un problema donde ya no sabes si creer que Dios lo puede hacer. Te voy a decir una cosa, tu fe está menguando. Alarma, alarma, alarma. Tu fe está decayendo. Tienes que dedicar ayuno y oración a tu fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Esa ha sido mi oración. Qué fácil, ¿verdad? 3 días ayunando porque mi fe aumente. Y de ahí Dios me empieza a dar palabra. Y comienzo a orar por cosas que de alguna manera había yo perdido la secuencia de creer que Dios podía hacer algo en eso. ¿Y sabes qué pasa? Termino de ayunar esos 3 días y me veo fortalecido. Comienzo a orar por la gente. Empiezo a salir de los problemas así, mira. Y rápidos cuando dedico ayuno y oración a mi fe. Quiero animarte. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente, tú eres Hijo de Dios. Nuestra fe va a ayudar a otros a caminar con Jesús. Nuestra fe va a ayudar que otros se alineen con Jesús. Cierra tus ojos en este momento, en el nombre de Jesús. Yo puedo ver en el Espíritu, hay personas que su fe ha estado menguando. Traes muy poco ánimo. Y Dios en este momento empieza a traer ánimo a tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Comienza a venir ánimo a tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amado Espíritu Santo, empieza a traer ánimo, Espíritu Santo. Un nuevo ánimo a los corazones. A los corazones, Espíritu Santo. Un nuevo ánimo a los corazones en esta tarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Una nueva fortaleza para cada uno de los que están aquí. Un nuevo ánimo, un nuevo tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Que aunque te hayan pasado cosas, Dios va a traer un nuevo ánimo en tu ministerio, un nuevo ánimo en tu familia, un nuevo ánimo en tu trabajo, un nuevo ánimo en tu casa, un nuevo ánimo con tu esposo, un nuevo ánimo con tu esposa, un nuevo ánimo con tus hijos, un nuevo ánimo con las personas que te rodean.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en este momento, amado Espíritu Santo, te pido que llenes el ambiente con tu presencia, Señor. Quita todo aquello en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, que está robando la paz, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Espíritu Santo, te pido en este momento, Robo Casata Tarabaraba, ya no te desanimes. Yo puedo ver claramente que ha habido desánimos. Eso es inevitable. Van a venir desánimos, pero no caigas en ellos. No caigas en esos desánimos. No permitas que esos desánimos te roben la paz, te quiten la tranquilidad y mucho menos que roben tu fe. Camina con Jesús en esta mañana. Camina con Jesús en esta mañana. Rama casita. Amado Espíritu Santo, en este momento te pido por la vida de cada uno de mis hermanos. Trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Trae la paz. Veo una persona que tuvo un conflicto, un pleito con una persona que tuvo un conflicto con otra persona el día de ayer. Perdona y sigue avanzando. Perdona y sigue avanzando. Perdona y sigue avanzando. Deja que Dios se glorifique a través de tu vida. No dejes que tu corazón sea lastimado. No dejes el peso de ese dolor en tu corazón. Perdona. Si es posible, ve con esa persona y dile, te perdono. Abrázala y sigue avanzando en tu caminar con Jesús. Sacúdete. Muchas veces has dicho, es que yo tengo un carácter muy fuerte. Tengo un carácter muy difícil. Tú mismo lo has dicho. Pero eso no es una excusa. Pedro tenía un carácter fuerte, un carácter difícil. Pedro tenía un carácter difícil, pero sin embargo aprendió a caminar con el Señor. Aprendió a mantenerse firme en el propósito de Dios en su vida. No permitió que su carácter lo desviara. No permitió que su temperamento fuera una excusa. Él siguió caminando con Jesús. Y así como Pedro, si Pedro lo pudo hacer con un carácter tan atrabancado, tan duro, tan fuerte, al grado que le cortó la oreja a un siervo. Pedro era golpeador, Pedro tenía un carácter fuerte, pero amaba al Señor. Dios tuvo que tratar con ese carácter fuerte, con ese carácter explosivo. Pero te voy a decir una cosa, Jesús amaba a Pedro, porque él sabía que si ese carácter se enfocaba en servirlo, iba a ser una persona imparable. Oh, Pedro fue imparable en su caminar con Jesús. Pedro descubrió en cómo centrar su temperamento al servicio de Dios. Dios ama tu manera de ser. Dios te dice, te voy a ayudar a dominar tu temperamento. Aunque muchos te han criticado, te han juzgado por ese temperamento fuerte que tienes. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo y te voy a enseñar todas las cosas. Te voy a mejorar en todas las cosas. Platica conmigo. Ya deja de discutir con otros. No vale la pena discutir con otros. Platica conmigo, dice Jesús. Tú me pediste una respuesta hace un rato. Y la única manera de caminar conmigo es de que platiques más en tu diario día a día. En tu diario vivir, cuando te levantas, dime una pequeña estrofa. Platica conmigo de cómo te sientes. ¿Qué es lo que quieres en mí? ¿Cómo me quieres servir? Dice el Señor. Porque si de la manera en que me sirves define una mayor postura en tu persona, entonces te daré mayor servicio. Te daré un ministerio, el cual provoque un cambio en tu manera de ser. ¿Sabes tú que el servicio cambia a la gente? El ministrar a Dios cambia a la gente.
A mí me encanta servir a Dios, a mí me encanta predicar. Me gusta servir a Dios. Es lo mejor que he hecho en toda mi vida. Hay cosas que me han salido bien, pero lo que más añoro y anhelo es servir al Señor. Porque el servir a Dios me cambia la vida. Me cambia, me enseña a dominarme a mí mismo. Me enseña a controlar los impulsos naturales de mi vida. Y Dios te dice hoy, si tú me sirves y caminas conmigo, controlarás los impulsos que te separan de mí. Amado Señor, en el nombre de Jesús, hoy nos estás dando secretos de secretos eternos, secretos que cambian la vida, secretos que hacen que el hombre se transforme, secretos que cambian en el nombre poderoso de Jesús. Cambia tus pensamientos. Yo sé que has estado teniendo pensamientos que piensas que me están ofendiendo, pero el Señor te dice en esta mañana, a ti que has tenido pensamientos que sabes, que sientes que han lastimado el corazón de Dios, Dios te dice esto: solo sé sincero conmigo y yo te daré la fuerza para dominar esos pensamientos que te hacen pensar que te alejas de mí. Sé sincero conmigo. No escondas la verdad, porque yo ya la sé, dice el Señor. No escondas la verdad. Camina conmigo, porque yo estoy demandando de ti perfección. Estoy demandando de ti perfección total. Amado Espíritu Santo, llena a la audiencia de esta mañana. Llena la audiencia más y más esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que Dios les está hablando. Yo sé que Dios les está hablando. Estás diseñado a caminar con Jesús. Estás diseñado a caminar con Jesús. Estás diseñado a caminar con Cristo. Estás diseñado a servirlo. Levanta tus manos y dile: Jesús, te amo. Jesús, te temo. Jesús, te anhelo. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no alzas tus manos? Alza tus manos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Jesús está soplando a tu vida. Jesús está soplando a tu vida. Jesús está soplando a tu vida esta mañana. Él es la divinidad de tu vida. Él es tu Dios. Él es tu Señor. No pierdas el tiempo en discusiones. Ya basta, dice el Señor. Mi pueblo me adora por cómo me conoce. Oh Jesús, llena la audiencia en esta mañana. Llena el corazón de aquellos que te necesitan. Tú has dado identidad porque tú nos amas, Jesús. Tú nos amas, Jesús. Tú nos amas. Oh Jesús, qué hermosa es tu palabra, Jesús. Qué hermosa es tu palabra, Jesús. Oh, amado Jesús. Oh, gracias, Jesús. Oh, qué amor nos tiene Jesús. Jesús te dice: te amo, hijito. Te amo, hijito. El Señor te dice: tú y yo vamos a caminar juntos hasta el final. Yo guardaré tu corazón, guardaré tu persona, guardaré tu vida en santidad. Te protegeré de tus enemigos.
te guardaré en el día malo y te sacaré adelante en medio del conflicto. Yo soy tu Dios, dice el Señor. Yo soy tu Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, hoy está siendo perdonado por todo lo que pasó hace una semana. Hace una semana pasó algo que te hizo sentir mal. Pero Dios te dice, yo ya te he perdonado. Ya te he perdonado. Tienes identidad como hijo. Eres amado en el amado. Estás siendo restaurado. Oh, por ti soy amado, Jesús. Por ti soy perdonado. Me has perdonado, Jesús. Gracias a ti, Jesús. Gracias, Señor. Qué hermosa adoración. Somos amados en Jesús. Quiero dar el tiempo. Sé que Dios habló a tu vida hoy. Si quieres compartir lo que Dios habló contigo, por favor hazlo. Hazlo, compártenos. Dinos lo que Dios te habló en esta tarde, en esta mañana. Ya casi van a ser las 12. Estamos a punto de terminar con esta reunión. Y sé que nos deja un gran sabor de boca esta palabra. ¿Alguien quiere compartir algo que Dios habló a su vida? Vamos a tomarnos unos minutos para hacerlo. Y quiero que estés meditando en esta palabra. Camina con Jesús, camina con Jesús, camina con Cristo. Amén. ¿Alguien quiere compartir? Voy a esperar unos segunditos mientras te decides a compartir un testimonio. Por favor, compártenos lo que Dios te habló en esta mañana. Compártenos. Hay que ser generosos con nuestros testimonios también. Amén. Comparte lo que Dios habló a tu vida. Di lo que Dios está haciendo. Lo que Dios habló a través de esta palabra, yo creo que fue una palabra sumamente poderosa, que no se puede quedar ahí nada más. Hay que compartirlo, hay que hablarlo, hay que decirlo. ¿Quién quiere platicar? ¿Quién quiere compartir? Adelante. Adelante. Levanta tu mano si quieres compartir un testimonio. Ok. Bueno, voy a hacer, ahora sí, voy a preguntarle a varios, porque luego no se deciden a testificar. Y bueno, vamos a ver, vamos a darle lugar ahí a la hermana Liz. A ver, hermana Liz, ¿qué le habló el Señor el día de hoy? Hermana Liz. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Bendiciones. Un abrazo. Un abrazo. ¿Cómo se sintió con la palabra hoy? Ay, bien bonito, pastor. Vengo Amén. aquí de camino. Ojalá y me puedan escuchar aquí con los gritos de Jadaza un poquito. Vengo escuchando la palabra y en verdad que hay momentos donde la fe de uno sí mengua. Y de hecho eso me pasó en estos días, y ahorita que estaba escuchando la palabra, yo dije, wow, Señor, si tú sabes todas las cosas y confirmas y tú sabes, tú conoces a tus hijos, tú sabes qué es lo que están qué es lo que están necesitando. Y yo necesitaba esta palabra porque cuando usted ya oró por mí, que oró por todos, más bien, ¿verdad? Pero la palabra fue exclusivamente yo la tomé porque yo la necesitaba. Y cuando usted dijo Jesucristo está soplando, y yo empecé a sentir un viento que vino hacia mi cara, y yo dije, ay, gracias, Señor, porque tú eres bueno y sabes en qué momento estamos necesitando lo que cada uno necesita en el momento. Pero gracias, le doy gracias a Dios y gracias, pastor, por la palabra. Fue impacto a mi vida ahorita, la verdad, aumento a mi fe, ¿verdad?
y voy a poner en práctica lo que usted estaba hablando de que decir, Señor, este ayuno te lo entrego porque quiero que tú, Señor, aumentes esa fe, porque Amén. es necesario, necesario. Amén. Gracias, hermana Liz. Gracias por compartir esa palabra, ese testimonio. Amén. Hermana María Guadalupe. Oh, Rimaca, cita, toca al Espíritu Santo. Hay una herida en su corazón que Dios va a comenzar a sanar, hermana María Guadalupe. Dios va a tocar, sanar, restaurar y va a cambiar muchas cosas en su entorno. Pero hay un tiempo donde usted tiene que abrir más sus ojos a mirar la esencia de Jesús, porque Dios tiene un plan para su vida, para los suyos. Padre, la bendigo en este momento. Tócala en el nombre de Jesús. Llénala de tu presencia, amado Espíritu Santo. Que no se pierda de nada de lo que tú vas a hacer en su vida en estos próximos tiempos. La bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Dios es bueno. María Pérez, ¿cómo está? Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. ¿Qué le habló el Señor hoy? Siento en mi espíritu que Dios le habló hoy. Sabe que yo anoche estaba muy desanimada. Le decía al Señor, Señor, aumenta mi fe. Yo sentía ganas de llorar. No tenía que ir, me dormí, por eso entré tarde a la clase. Sí. ¿Qué? Yo le digo al Señor que pase lo que pase, yo me pongo en sus manos. Yo miraba como un recorrer de mi vida, ¿no? Dice yo, Señor, fracasé aquí, fracasé acá, y allá no hice nada bueno de mi vida. Y esta palabra me restaura mi ánimo y mi fe, porque como usted dijo que Abraham tenía 99 años y el Señor no le importó la edad de él, sino no era o sea, Dios siempre va a estar ahí para nosotros levantarnos, ¿no? Y Amén. eso fue lo que yo tomo para mi vida, que no importa lo que haya pasado, que no importa lo que esté pasando, Dios sigue estando conmigo. Es de que yo ponga Amén. mis manos, que yo tenga más fe, más creer en Él, que confíe más en Él. Y Amén. eso es lo que yo siento que el Señor habló en mi vida, que nunca es tarde, que todavía no es tarde, que todavía si yo... Ok. Amén. Amén, hermana María. Dios le bendiga. Sí. Gloria a Dios. Gracias por compartirnos. Amén. Amén. Yo sé que Dios les habló a varios. Qué poderoso. Hermana Jenny, también sé que el Señor le habló. ¿Quiere compartirnos, hermana Jenny? ¿Qué le habló el Señor hoy? Ay, gloria a Dios, bendiciones a todos. Dios le bendiga, hermana Jenny. Estaba escuchando todo lo que estaba compartiendo y me entablé, hice fuente de comprensión aquí con lo que estaba diciendo de que a veces, y he hablado con otras personas que pues, me ministran y me ayudan, y a veces es yo que no entiendo, son redes espirituales o no tienen el entendimiento y como que empieza la contienda y el Señor me habla y me dice a través de usted, no te entiendes con ellos porque no entienden y no puedes darle carne cuando están tomando lechita. Entonces, a veces uno se mete en situaciones no agradables porque uno a veces no tiene discernimiento y piensa, oh, sí me entiende y no te está entendiendo. Entonces, es como una persona se puede ofender y decir, pues es que usted tiene más tiempo, se mete en el ayuno, en la oración, en cosas diferentes, vas a la montaña, el Señor te revela más a uno. Y a veces las personas no ponen el esfuerzo y ¿por qué no quiere esto? Y piensan que están haciendo algo por criticarlos, sino para ayudar, pero no lo pueden entender. Entonces, pues me dicen, pues todos mis consejeros, pues apártate, hazte para atrás porque tú no eres la indicada.
pues uno se intolera y me puede pasar a mí como Pedro, ¿verdad? Y digo, ay, cálmate, no te entiendas, plancha. Entonces el Señor me habló poderosamente y cómo pues acercarme yo más a Él, y pues cada quien camina su camino como esfuerzo y como le meta a querer meterse más con el Señor. Va a haber una revelación, ¿verdad? Pero si uno no se mete y nomás nos estamos quejando, pues no va a haber nada porque estamos en la carne. Y le decía a alguien, ¿verdad? Pues es que si las personas hablan y andan en las cosas de la carne, pues ¿cómo van a andar en el espíritu? Y me dice mi hermana, pues por eso tienes que discernir de quién estás recibiendo palabra y qué está pasando en este momento. Y ahí yo tengo que tomar responsabilidad de decir, pues, no es conveniente tener estas conversaciones en este momento. Y no enojarme y decir, es que no sabe, es que no entiende, no, es que cada quien va a caminar su camino y cada quien es único como está con el Señor. Amén. Wow, gracias, hermana. Dios realmente le habló el Señor ahí, ¿verdad? Amén. Amén. Dios le bendiga. Gracias, hermana Jenny, por compartirnos su testimonio tan poderoso. Gloria a Dios. Bueno, pues Dios habló en nuestras vidas. Siempre nos tomamos el tiempo para escuchar lo que Dios habló de manera certera en cada uno. Y gloria a Dios, me pongo muy contento por lo que el Señor está hablando. Y gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Sé que algunos invitan familiares y ahí están conectados. Bendigo a cada familiar que está conectado en el nombre de Jesús, que Dios hable y los llene de expectativa y de un hambre por el Señor. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por cada familiar conectado que están ahí ahorita en el nombre de Jesús. Llénalos de tu presencia, Espíritu Santo, y que tu preciosa manifestación les llene de favor y gracia. Les bendigo y les bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, pues hemos llegado al final de la clase. Yo me gocé este rato, me gocé esta mañana, su presencia tan hermosa, la adoración tan hermosa. Yo me gocé con esta adoración, me gocé con la administración y con la predicación. Créanmelo, soy muy sensible al Señor. Ayer, justo cuando venía de la oración de la iglesia, decía, Señor, ¿qué quieres que hable en la escuela profética? Y Él siempre me habla, me dice, caminando con Jesús. Y me dio esta palabra, anoche preparé esta palabra y realmente tocó mi corazón. Nos hace ver cuando estamos caminando de manera incorrecta, ¿verdad? Él hoy nos habló. Camina conmigo, habla de mí, platica de lo que ya está escrito. Y Dios está cambiando nuestro lenguaje. Aleluya. Amén. Bueno, pues nos estamos despidiendo mañana. Vamos a estarnos por ahí, yo les aviso. Si tenemos alguna reunión de oración, ahí les mandaré un aviso. Están haciéndome un deseo de que tengamos una reunión de oración en línea. Y bueno, yo les aviso, ¿verdad? Antes de que acabe esta semana, nos reuniremos a orar. Puedes invitar a quien tú quieras a orar y a unirse a un tiempo de oración, intercesión y de guerra espiritual. Amén. Estaremos en contacto. En ese tiempo de oración, pues estaremos elevando peticiones e intercediendo por las necesidades de otros. Amén. Pues les amo en el amor de Cristo. Dios les bendiga. No olviden compartir los programas de YouTube para que así la audiencia siga creciendo y otros sean bendecidos. Amén. Les amo. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Bye bye. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones. Bye bye. Dios le bendiga. Bendiciones. Adiós. Bye. Dios les bendiga. Bye. Bye bye.